buenas para todos. Reciban un fuerte abrazo en el Señor. Dios los bendiga. Hoy el título de la enseñanza es Andad como hijos de luz. Para ello vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo número 8, verso 12. San Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, gloria al Señor. Jesús, recordemos que hace poco nuestra hermana María Luisa, nuestra líder a nivel mundial, enseñaba sobre casualmente este título: Jesús es la luz del mundo. Él es el que nos va a alumbrar a este camino y nos quiere sacar de las tinieblas. Recordemos que también en 1 de Juan 5:19 habla la Biblia de que el mundo entero es gobernado por el maligno. O sea que la humanidad anda en tinieblas, en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus placeres, y no andan a la luz, al evangelio, a la doctrina. Y sobre todo que dice acá que el que no andara en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. ¿Qué quiere decir ello? Que a medida que vayamos creyendo, a medida que valoremos el evangelio, la doctrina de Cristo, Dios nos va a dar un premio muy grande: la vida eterna. Y recordemos todos que eso es lo más importante de uno conocer al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios lleno de misericordia, un Dios que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo y que Él es el camino y la verdad, y que a través de Él alcanzaremos la vida eterna. Dice, vámonos ahora para Efesios, capítulo 5, verso número 8. Dice así la palabra del Señor, Efesios, capítulo 5, verso 8. Y se refiere el Señor a todos nosotros y nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, que ese es el título de la enseñanza, andad como hijos de luz. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Claro, la gran mayoría de nosotros no conocíamos de Dios, no conocíamos de su evangelio y andábamos en tinieblas, en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos, en nuestros placeres, y no queríamos, o tal vez no nos había llegado la oportunidad de conocer que Dios vive. Tal vez para muchos de nosotros, y usted que está recientemente escuchándonos, pensamos que la Biblia es un libro como muy difícil, o que tal vez es para cierto tipo de personas que tal vez quieren dedicarse solamente como a leerla o a conocer. Antiguamente decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Y recuerde que por muchos siglos quisieron destruirla, acabarla, pero Dios permitió para que ustedes y yo, en estos tiempos donde el mundo anda en tinieblas, ustedes y yo podamos conocer esta luz, esta verdad, esta gran verdad de que Dios vive y de que Dios existe
y que no está tan lejos como nos lo imaginamos, está muy cerca. Y Dios dice, andad, o sea, caminemos como hijos de luz. O sea, caminemos por este evangelio, por esta doctrina, para que verdaderamente dejemos de hacer el mal, dejemos de ser esclavos del enemigo y verdaderamente nos convirtamos en hijos de luz. Por eso dice la Biblia, andad como hijos de luz. ¿Cómo hago para andar como hijos de luz si todo lo que me rodea es tinieblas? Si todo a mi alrededor, la gente no cree, la gente anda en pecado. Recordemos que el pecado es llevarle la contraria a Dios. ¿Dónde lo aprendo? En la Biblia. Entonces Dios nos dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 1, dice así, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está la solución. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que cada uno de nosotros lo imitemos a Él. Por eso el ideal de llegar a la iglesia es ser cristianos, parecernos a Cristo, ser la esposa del Cordero, ser luz, ser testimonio, ser ejemplo, como padres, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, en todo aspecto, porque dice la Biblia con esta orden que da sed, o sea, tenemos que ser imitadores de Dios, pero para imitar a Dios yo tengo que conocerlo, pero ¿cómo hago para conocerlo si yo no leo la Biblia? Si no estoy atento a las predicaciones, a las meditaciones, a los estudios bíblicos. Por eso es importante que conozcamos más de Dios para poderlo imitar, para saber que Dios es bueno y que Él dejó estatutos, ordenanzas, decretos que están prescritos en nuestros corazones y que a medida que vayamos leyendo la Biblia, a medida que nos vayamos comprometiendo con Él, Él nos va a bendecir, Él nos va a sacar adelante, Él va a hacer que ustedes y yo seamos definitivamente seres extraordinarios. ¿Por qué? Porque vamos a ser de la familia celestial, de la familia de Dios. Vamos a llevar el apellido de Dios. ¿Y por qué vamos a llevar el apellido? Porque vamos a ser esos cristianos que andamos como hijos de luz, siendo ejemplo en todo lugar donde estemos, cómo nos comportemos. Porque así es que se diferencian los hijos de Dios, los que quieren ser verdaderamente, andar como hijos de Dios y ser imitadores de Dios, como hijos amados. Ya Dios nos demostró su amor, dio la vida por usted y por mí, derramó la sangre en el Calvario, nos compró a un precio muy alto de sangre, para que ustedes y yo hoy en día apreciemos esta labor que hizo Cristo en el Calvario. Y dice en el verso 2 de este capítulo de Efesios 5, y andad en amor. Mire lo que nos enseña aquí también y nos repite cuando dice ser imitadores de Dios, dice andad en amor. ¿Qué significa andar en amor? Significa no pecar. No pecar. Ya tenemos que apartarnos del mundo. Ya tenemos que ser diferentes, sin llegar a ser fanáticos, pero sí siempre pensando cómo agradar a Dios, porque lo estamos imitando a Él, porque hemos ido leyendo la Biblia, hemos ido aprendiendo su evangelio, su doctrina, y queremos imitarlo a Él. Dice también la Biblia, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso fue lo que hizo Cristo. Fue el Cordero inmolado, fue la ofrenda perfecta y se sacrificó por usted y por mí como ese hijo amado, primogénito. Y le decía al Padre, envíame, de mí hablan las Escrituras y yo voy a reconciliar al mundo con Dios. Y dice bien en Isaías
que Él fue llevado al matadero y que como cordero enmudeció, no habló y nos compró y fue crucificado como el peor criminal de todos. Así fue tratado Cristo para llevar todos nuestros pecados. Por eso cuando Dios dice que sé imitadores de Dios, porque tenemos que andar como hijos de Dios, entonces no puede ser que todavía sigamos andando en tinieblas, dice, por eso él dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni fornicación, recuerden que hay fornicación espiritual y hay fornicación material en la carne, espiritual cuando hay todas esas diferencias de creencias y queremos buscar a Dios de muchas maneras, no sabiendo que Dios es espíritu y verdad, y toda inmundicia. Entonces la gente se vuelve repugnante para Dios, porque es una persona que cae en muchos placeres, le da rienda suelta a su carne y se vuelve una persona inmunda para Dios. Por eso decía repugnante. En la Biblia, en Apocalipsis, habla de que frío, tibio, caliente, dice, pero el tibio, guácale, dice Dios, lo vomitaré en mi boca. Es cuando uno aparenta ser de Dios, pero sus obras, sus hechos, sus pensamientos son inmundos. Y eso no le agrada a Dios. Por eso ya no más en tinieblas. Por eso bien dice, la Biblia dice aquí, despiértate, tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que nos despertemos ya, que ya no más en tinieblas, que ya nos levantemos de los muertos. El mundo entero está muerto para Dios. Andan en tinieblas, en oscuridad, perdidos, ciegos. Pero ustedes y yo, Dios nos ha dado una oportunidad de reconciliarnos con Él, de conocer de Él. Dice en el verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ¿sí? Ni necedades. Hay personas que persisten en sus propios errores por orgullo, por vanidad, y no quieren aceptar que tienen que someterse a Dios. Dice ni truanerías. Hay personas que actúan sin vergüenza, que viven en engaños, en estafas, son truanes. Eso no puede ser cuando uno quiere seguir a Dios y cuando uno quiere verdaderamente andar como hijos de luz. Dice que no convienen, dice que nada de esto conviene, ni la necedad, ni las truanerías, ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia. Dice que esto no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Dios quiere que ustedes y yo, cuando andemos en esta luz, le demos las gracias a Dios por habernos rescatado del mundo, habernos rescatado de esas pasiones vergonzosas, habernos sacado de ese viejo hombre y nos ha regenerado para ser verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios. Y viene a mi mente un testimonio de una niña que llegó junto con su papá y su mamá a la iglesia. Ella tenía alrededor de unos 13 años, conoció lo de Dios, se enamoraron de Dios, papá, mamá e hija, y empezaron a asistir a la iglesia. Y empezaron a enamorarse de Dios, a querer servirle a Dios, como nos pasa a todos nosotros a medida que vamos conociendo a este Dios que vive y queremos imitar a Dios y queremos andar como hijos de luz, pues anhelamos que Dios nos bautice, que con su Santo Espíritu, que Dios nos dé los dones espirituales. Porque así dice la Biblia, andad como hijos de luz. Y esta joven entró a la universidad y cuando comenzó con este grupo, entró a una universidad que era costosa, que había muchas personas de dinero. Estas personas, la gran mayoría, esto es en un país del extranjero, estas personas eran básicamente ateas, decían que para qué Dios, que mire que todo lo daba era Dios, que todo lo daba era el mundo, que había que hacer era tener buenas conexiones y trabajar porque mire que sus papás, uno era gerente de una multinacional, el otro era dueño de otra fábrica y que ellos nunca habían ido a una iglesia.
porque para tener dinero no se necesita buscar de Dios, que Dios no existía. Esta joven les declaró que ella era cristiana, que ella sí creía en un Dios vivo y de poder. Y estos jóvenes comenzaron a molestarla, pero comenzaron a molestarla o a hacerle bullying más cuando ellos comenzaron que vamos todos a salir y vámonos a esta discoteca, que vámonos para este bar. Y ella les decía que no, que por sus principios ella no lo hacía. Y sus compañeros contaban de todo lo que hacían, de cómo consumían droga, fornicaban, se emborrachaban. Y a ella la menospreciaban, se burlaban de ella, le decía que estaba loca, que era una fanática. Y se burlaron tanto de ella y la aislaron tanto que ella un día, para no sentir este menosprecio, comenzó a salir con ellos. Y cuenta esta joven que empezó a ir a las discotecas, empezó a emborracharse, y entonces dice que su conciencia la acusaba y dejó de ir a la iglesia. Fuera de eso, estos jóvenes le decían, mire, ¿cuál Dios? Dios no existe, Dios no es una realidad. Venga, y la indujeron a consumir drogas, a fornicar. Y ella dice que cayó muy, muy bajo junto con todos ellos. Cayó en las tinieblas, en la oscuridad. Comenzó a dudar de la existencia de Dios. Sus padres, angustiados al ver cómo su hija se perdía en el mundo, en las tinieblas, ellos le oraban a Dios y le decían a Dios que tuviera misericordia. Que qué había pasado, ellos no entendían. Y es que es muy doloroso cuando una familia, unos padres buscan de Dios y sus hijos ya no quieren buscar de Dios. Eso duele mucho. Me han contado muchos padres que han vivido estas situaciones y se vuelve muy traumático. Es un dolor de ver uno cómo su hijo se pierde en las tinieblas, en el mundo, cómo se dejan gobernar por el maligno. Y ellos asistieron a la iglesia y Dios comenzó a decirle, no se preocupen, muy pronto tu hija volverá, muy pronto tu hija volverá y la verán congregada y buscándome de mí. Le voy a dar una experiencia para que ella valore lo mío. Y cuentan que pasó ese pronto del Señor. Recuerde que el pronto del Señor puede ser un día, una hora, un mes, un año. Y ellos dicen que después de casi 9 meses, un día, un sábado, estaban todos ellos en casa, en su apartamento, y ese día su hija, como cosa extraña, dijo que se quería quedar, que no salía. Y su hija dice que se fue a dormir temprano. Los papás muy extrañados de verla ahí, pero la dejaron allá, que se durmiera, y cuenta esta joven que ese día tuvo varios sueños. En el primer sueño, ella dice que se sueña en esa zona rosa, digamos esa zona donde está llena de bares, discotecas, que ella llegaba ahí y todo el mundo caminaba para adelante, pero eran como zombies, sus compañeros, mucha gente. Y ella decían, pero están como muertos en vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y dice Dios, sí, andan muertos en vida, porque ella escuchó una voz y le decía, ¿quién eres tú? Y le decía, yo soy el que soy, tú mi Dios. Y dice que en ese momento se despertó pensando y dice, ay, Dios me habló en sueños, como dicen allá en la iglesia que habla en sueños, en visiones, en profecía, me habló en sueños. Ay, ¿cómo así? Y dice que se volvió a dormir. Y cuando se volvió a dormir, dice ella que vuelve y se sueña en el mismo lugar, pero esta vez se encontraba con todos sus amigos porque iban a entrar a una discoteca. Pero cuando ella se acercaba a ellos, dice que le veía la carne de ellos, de su cara, de sus brazos, de sus piernas, como si se le estuviera pudriendo. Y fuera de eso olían a inmundo, olían muy feo.
Y ellas, guácale, uy, ¿qué le pasa? Uy, mire tan feos que son ustedes tan inmundos, uy, se están pudriendo. Y les decía así, y cuenta que una voz le decía a ella, sí, es que así están ellos para mí, inmundos, porque andan en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus placeres. Y le decía, ay Dios, Señor, pero es que yo me dejé manipular por ellos, Señor, ayúdame. Y dice que ella de pronto se miró como ante un espejo y ella también estaba así, su carne podrida, su carne llena como si le estuviera dando lepra. Y ella decía, Dios, ¿pero qué es esto? Señor, ayúdame. Creo en ti, Señor, creo en ti. Yo ya no quiero ser inmunda, yo ya no quiero andar aquí como muerto en vida, Señor. Alúmbrame, Señor, alúmbrame. Dame la oportunidad de seguirte, de valorarte. Y dice que en ese momento se despertó gritando, pidiéndole a Dios, porque dice que estiró una mano y se cogió de la mano de Dios. Y se despertó, y en ese momento cuando despertó salió corriendo donde sus padres a contarle la experiencia que había vivido y que todos sus compañeros eran inmundos para Dios, que todos ellos andaban lejos de lo de Dios y que ella no quería ser así y que ella más bien quería volver a la iglesia. Y a partir de ahí volvió a la iglesia y comenzó a seguir a Dios junto con sus padres. Gloria a Dios. Es que para seguir a Dios se necesita cordura. Para seguir y entender que Dios vive y Dios existe, se necesita ser sabio e inteligente. Se necesita comprender. Para poder andar como hijos de luz, oiga, jóvenes que me están escuchando, hay veces todas las cosas no convienen. Hay jóvenes que se dejan perder y manipular fácilmente que por las amistades. Cuídense, valórense mucho, porque ustedes tienen que imitar a Dios, ustedes tienen que ser hijos de Dios. Dice en el verso 5, porque sabéis esto, mire lo que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es lo que ustedes tienen que pensar, cada uno de ustedes. Que si uno cae en fornicación, o es inmundo, o es avaro, idólatra, dice que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y dónde queda ese reino de Cristo y de Dios? Pues en la iglesia. Bienvenidos al primer cielo. Para que sea un cielo tiene que reinar Dios. Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en nuestra iglesia Dios gobierna. Ahí está Dios. Dios que prometió cuando Cristo vino y estuvo en medio de nosotros, decía que era necesario que Él partiera para enviarnos al otro Consolador, al Espíritu de verdad, y que Él lo enviaría para que estuviera con nosotros y en nosotros. Y usted, a medida de que imite a Dios, a medida de que ande como un hijo de luz, Dios lo hará partícipe del reino de Cristo, de esta gran verdad y de Dios. Y se sentirá usted su especial tesoro. Y si usted comienza a imitar a Dios y verdaderamente se aleja de fornicación, de toda inmundicia, de avaricia, y verdaderamente comienza a amar a Dios sobre sus propias concupiscencias, deseos, donde usted verdaderamente quiere salirse de esas tinieblas y quiere que Dios lo alumbre, Dios lo va a consentir, Dios lo va a premiar, y Dios nos tiene un premio muy grande, la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, dice también, porque todos vosotros sois hijos de luz. Estoy leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Claro, para usted y para mí que hemos querido seguir a Dios, que hemos querido imitar a Dios, que hemos valorado a Jesucristo como la luz del mundo, porque hemos encaminado hemos encaminado a querer llevar la vida eterna, alcanzar la vida eterna, en verdaderamente valorar la doctrina, en verdaderamente transformarnos, regenerarnos. Nosotros somos los hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Mire que la noche trae oscuridad, la oscuridad trae angustia. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre el día, la luz, esa antorcha que es nuestro Señor Jesucristo a través de su evangelio, a través de su doctrina. Y usted tiene que luchar y tiene que esforzarse para ya no ser tinieblas, para ser luz, para ser ejemplo, para ser testimonio. Dice la Biblia en el verso 6 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa esto? Que ya no sigamos en el mundo, en las tinieblas, muertos en vida, sino que aprovechemos el evangelio, la doctrina y velemos en ella. Quiere decir que estemos pendientes de practicar, de ser hacedores de la palabra de Dios, deleitándonos haciendo la voluntad de Dios, deleitándonos siguiendo a Dios, deleitándonos en sus caminos. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros velemos constantemente y tengamos la mente de Cristo y tengamos bien clara la doctrina, el evangelio, para ser verdaderamente y andar como hijos de luz. Y mire que nos dice, y seamos sobrios. Recuerde que esa sobriedad significa ser sencillos, que somos moderados en nuestra forma de comer, de beber, de hablar, de movernos, que somos discretos, que queremos simplemente es agradar a Dios y por eso actuamos como actuamos y nos alejamos del mundo, porque Dios nos enseña hasta a ser sobrios en nuestro comportamiento, esa moderación en todo aspecto. Dice en el verso 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Cuide siempre su testimonio. Cuide, sea siempre ejemplo, como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como vecino, como ciudadano. En todo tenemos que ser ese ejemplo. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Es que Dios, a medida de que imitemos a Dios y andemos como hijos de luz, Dios nos va a poner esa armadura de Dios, esa coraza de la fe, para que ningún dardo del enemigo nos dañe el corazón, nuestra mentalidad. Y de amor, ¿qué significa? Que a medida que yo he ido creyendo, valorando su evangelio, su doctrina, voy a dejar el pecado. Por eso va pegado. Ahí es una unión. Que a medida que yo tenga fe, a medida que yo confíe en Dios, le crea a Dios y le creo a Dios porque me habla en sueños, visiones, profecía, porque he sentido su manifestación, porque he sentido que Él es real, entonces dejo de pecar, voy dando frutos para Dios. Y dice además que cuando tengo esa coraza de fe y de amor que le demuestro a Dios con hechos, con obras, de que tengo esa coraza de fe que he creído en Él, por eso no peco, dice por añadidura, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y qué lindas estas palabras. Y con la esperanza de salvación, que a medida que nos andemos como hijos de luz, vamos a tener una gran bendición y guardaremos siempre esa esperanza, porque este Dios que tenemos, este Dios de Abraham, de Isaac,
Padre nuestro, Señor Jesucristo, es un Dios de esperanza, que nos enseña a que tenemos derecho a la vida eterna. Así como Cristo venció la muerte, así nosotros, al seguirlo a Él y confiar en su evangelio, en su doctrina, y andando en la luz, andando de día, andando imitando a nuestro Dios, con nuestra forma de actuar, de ser, de vestir, vamos a tener esa esperanza que cuando partamos de nuestros cuerpos, alcanzaremos la vida eterna. Y sí se puede, mis hermanos, sí podemos alcanzarla. Solamente hay que entregarse a Él, hay que pensar en Él, porque Dios sí existe, porque Dios sí vive, porque Cristo sí es nuestra luz y Dios nos da una orden: andad como hijos de luz, y sí se puede. Bendito el nombre del Señor. Y para ello tenemos la ayuda de nuestro Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de nuestro ministerio. La palabra escrita de Dios solamente depende de usted, de su entendimiento y de su capacidad y de su compromiso para ser verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Pero tenemos que andar en luz, siguiendo su doctrina y su evangelio. La gloria sea para Dios. Bendita su palabra, bendito nuestro Dios. Oremos, mis hermanos, y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, tú mi Dios eres poderoso. Límpianos de toda maldad, limpia nuestras mentes, sácanos de las tinieblas, Señor, y llévanos siempre a tu luz, a tu evangelio, para poder andar como hijos de luz, porque queremos ser llamados hijos de Dios. Por eso corta toda maldición, todo rezo, conjuro. Danos cordura para amarte y seguirte. Sánanos, mi Dios, de cualquier enfermedad, por incurable que sea. Mire cuántas enfermedades no hay, Señor. Mire este virus, cómo sigue atacando, este COVID-19. Libértanos, sánanos, guárdanos, mi Dios. Y haz milagro de toda índole, Señor, de la diabetes, del corazón, de los pulmones, de la tensión arterial, de tantas enfermedades que tenemos, Señor, y que solamente con tu misericordia y tu poder podemos ser rescatados de ellas. Podemos ser libres de ellas. Pero también, Señor, sánanos, Padre bueno, sánanos de nuestra parte espiritual, libertándonos de toda brujería, hechicería, rezo, conjuro. Danos siempre cordura para amarte y seguirte. Bendice nuestros hogares para que haya paz, armonía, buen diálogo, buena comprensión. Mire, Señor, que con este confinamiento, con esta cuarentena, muchos hogares se han maltratado, no han tenido paciencia, Señor. Ayuda a que haya esa buena amistad, esa buena comprensión. Ten misericordia, mi Dios, ese buen trato, esa buena amistad entre esposos, con nuestros hijos. Ese respeto de los hijos hacia los padres, Señor. Pero también hay muchos hermanos y hermanas que tienen promesa a nivel sentimental. Ayúdale, Señor, a cumplir todas estas promesas. A nivel material, Señor, ayúdanos, Señor, a manejar bien el poco, mucho dinero que nos llega, con tal de darte la gloria y la honra a ti. A los que tienen empresas, Señor, ayúdalos a salir adelante, a resistir esta situación que es muy difícil. A tantos hermanos que tal vez han perdido sus empleos, Señor, ábreles puerta, Padre bueno, ábreles puerta, Señor. A tantos hermanos les ha tocado reinventarse, Señor, también a nivel económico. Pero tú eres bueno, tú eres grande, tú nos vas a sacar adelante, Señor. Espiritualmente sigue libertando dones. Sigue manifestándote, dándonos sueños, visiones, nuevas lenguas, bautizando con tu Santo Espíritu. A nuestra hermana María Luisa bendice, guarda, dale esa capacidad que tú le has dado, esa salud, para que ella nos siga enseñando, Señor, para que ella nos siga capacitando a todos y conociendo más de ti, Señor, y de todo lo que tú planteaste, Señor. A tu iglesia a nivel mundial sigue bendiciendo, libertando, a tus pastores, Señor, a tus creyentes, guarda, bendice, saca adelante, Señor. Pero hoy te pido misericordia por la humanidad. Misericordia para que ya esta pandemia termine, Señor, y todo se restablezca prontamente, Señor.
Mire que hay muchos rumores de muchas cosas, Señor, muchas cosas oscuras, ocultas, Padre bueno, pero tú sacas todos a la luz, porque tú eres grande y poderoso, y por amor a tu iglesia, por amor a tu sierva, a nuestra hermana María Luisa, por amor a cada uno de nosotros, Señor, que termine pronto esta pandemia. Señor de la gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad. Reciban un fuerte abrazo.